Hoy en la ley al alcance de todos, dada una situación tan especial que vive la provincia de Santa Cruz y la ciudad de Río Gallegos, queremos tener la oportunidad de hablar con una vecina de la ciudad, con una vecina, docente y madre de familia, la señora María Luz, con la cual queremos tratar de analizar la percepción, digamos, no jurídica de los habitantes de la ciudad y sobre todo el sector de los educadores que a su vez tendrán hijos que fueron o son alumnos, y para tener una idea de cómo se está apreciando desde ese lado lo que hoy se ve como una muy profunda judicialización de los problemas y conflictos sociales. Así que vamos a charlarlo desde el punto de vista de analizar la ley y la situación para ponerlo al alcance de todos. Y para eso poner al alcance de todos vamos a hablar con lo que podríamos llamar, como dicen los españoles, la gente de a pie en el sentido jurídico. Es decir, nosotros tenemos un mundo forense, que es propio de jueces, abogados y operadores jurídicos, y un mundo de las otras habitantes de esta ciudad y de la provincia que no están en ese mundo específico jurídico para ver la visión que tienen desde el punto de vista social y personal de estos conflictos que vive Santa Cruz. Bueno, buenas tardes, María Luz. Como dijimos al comienzo, a la apertura de este programa Ley al alcance de todos, y como está muy entremezclado, ¿no?, lo legal y lo sociológico en este momento, quisiéramos saber su opinión sobre, diríamos en general, y todo como educadora, ¿no?, sobre la situación, digamos, de real violencia social que existe, ¿no es cierto?, en amplios sectores, es decir, tanto en la forma que se está conduciendo la sociedad como en la forma de plantear los temas desde la realidad práctica de la acción de las personas como en las redes sociales. ¿Cómo ve usted como educadora este problema de la violencia social en la provincia? Es muy difícil poder abstraerse de la violencia porque el Estado también ejerce violencia. El Estado, cuando no advierte que hay una población que está pasando necesidades, es violencia. Cuando utiliza los canales que él tiene a su disposición, a veces de manera exacerbada, también es violencia. Y la violencia engendra más violencia. Entonces, lamentablemente estamos viviendo tiempos donde se reacciona de manera desmedida y donde es preocupante, ¿sí? Porque en una sociedad violenta no conduce a buen puerto. Una pregunta que querría hacer sobre esta modificación, digamos, de las pautas de convivencia o la desconvivencia que se produce. ¿Usted advertiría como educadora y como usted es madre de familia y tiene sus hijos como educandos también, los puede tener actualmente, usted ha observado, digamos, que en la gestión de los últimos años, de los últimos 20 años de provincia, o digamos más bien desde el 90 en adelante, algo pasó en la estructura social y en el modo de convivir de los santacruceños y de los galleguenses, por ejemplo, en este caso? Sí, lo que he advertido como lamentablemente las familias tienen que salir a trabajar el padre y la madre porque no alcanza, y hay un sector muy grande de nuestra sociedad donde los niños están solos y van a la escuela solos, y prácticamente el hermano mayor atiende a los hermanos más chicos, y cuando las familias antes, no solo porque estaba la mamá que hacía el rol de ama de casa y de cuidadora, sino que antes cuando el matrimonio trabajaba podían disponer de un dinero para poner a alguien que estuviese claro, al cuidado de esos niños. Hoy por hoy eso ya solo ha quedado para una franja de un sector acomodado de la sociedad. Entonces los niños muchas veces van solos a la escuela, ¿sí? Se quedan en su casa el hermano más grande a la tarde para cuidar al más chico,
y se nota no sé si la ausencia de los papás, pero sí que no están para acompañarlos, y bueno, y eso también trae a su vez, tiene su impacto en el niño y en la familia. Una pregunta que también tiene que ver, porque entran en muchos casos, o siempre entran en tipos delictivos. ¿Qué pasa con esta, yo llamaría una cierta novedad, que no solamente se produce acá en el país, la agresión violenta contra los docentes por parte de adultos que son padres o parientes de los alumnos? Porque ese fenómeno, usted a lo largo de su carrera docente, ¿lo observó siempre? ¿Es un fenómeno en crecimiento? ¿Es un fenómeno actual? O sea, va algún padre y le pega a la maestra o a la profesora porque la nota de su hijo es mala, o porque no, en fin, algún tipo de cuestión de esa, donde era casi impensable en otro tiempo. ¿Qué pasa con ese tema? Yo creo que lo que ha cambiado son los paradigmas. O sea, antes el docente tenía una autoridad respecto del resto de la sociedad muy importante. Ese papel se ha ido desdibujando. Y también, yo cuando desde un discurso presidencial la autoridad máxima del país degrada la actividad, dice no sé de qué se quejan, tienen 3 meses de vacaciones, trabajan 4 horas, también habilita al resto de la sociedad para que objeten lo que el maestro dice o lo que el maestro indica que hay que hacer. Y como todos estos problemas, o sea, no tienen una sola salida o una sola causalidad, ¿sí? Son muchos, pero creo que el cambio de paradigma, antes al maestro no se lo cuestionaba. Después el maestro, como todo en la vida, tiene que ser cuestionado, pero el problema no es que se lo cuestione, sino la forma en que se lo hace y de la manera que se lo encara. Obviamente no tenemos la palabra absoluta, nos podemos equivocar, nuestra profesión es perfectible como todo, pero a veces uno advierte que cuando a los papás muchas veces lo que tenemos el docente es que poner blanco sobre negro ciertas cosas, y cuando a nosotros se nos dice algo que no nos gusta, o podemos ignorarlo o podemos reaccionar de manera de enojo, o podemos tomar cartas en el asunto y entender que si alguien nos está planteando una situación no es para marcar lo negativo, sino para resolver un problema. Entonces muchas veces en la escuela es donde uno toma contacto con cuestiones que la familia no quiere ver, ya sea una dificultad de comportamiento, una dificultad de aprendizaje, y bueno, uno hace mal en generalizar, pero hay veces que cuando desde la escuela no se pone a la familia en situación de un inconveniente, a veces no reaccionan de la mejor manera. Entonces, bueno, a veces, pero... Y también yo creo que los medios de comunicación en esto también juegan un rol importante. La magnificencia de un hecho que por ahí puede ser aislado, pero puesto en un noticiero a las 12 del mediodía genera un impacto. Ahora, ¿usted no cree que, por ejemplo, que en este tema del respeto a la función docente tiene que haber un mensaje, digamos, estatal más contundente? Yo estoy viendo que ahora se está tratando una ley para agravar los delitos violentos cometidos contra los agentes policiales en sus funciones legítimas. Usted ve que hay países, por ejemplo, en Estados Unidos, el más delincuente de los individuos trata de no matar a un policía, porque sabe que eso es muy grave y va a una condena muy grave. Y yo creo que la docencia debería ser protegida también por una forma así. No es cuestión de que alguien entre a una escuela y lo mate a palos al maestro, lo golpee al maestro, le desfigure la cara a un maestro. Primero, porque en general me parece a mí, a ver si usted está de acuerdo, que hoy en día, al haber un predominio de género, de mujeres en la docencia,
en muchos de estos casos incluyen una agresión que puede calificarse como agresión discriminatoria. Cuando va un adulto, varón, y insulta, golpea a una maestra, está habiendo una doble cuestión, no solamente la cuestión, digamos, de la docencia como profesión, sino una cuestión de género. Parece que haber un desprecio, ¿no es cierto?, a la maestra como persona, digamos, como género. Sí, yo llevo 17 años de antigüedad en el ejercicio de la docencia. Gracias a Dios he tenido muy pocas situaciones de violencia, sí 3, no más de 3, algunas muy importantes porque irrumpieron en el ámbito de donde estábamos desarrollando nuestra tarea, le pegaron a una compañera. Sí. Pero bueno, también siempre las familias que reaccionan de esa manera no están equilibradas, tienen, bueno, no sé si algún problema, pero bueno, tienen otros parámetros en cómo dirimen sus cuestiones. Yo creo que lo grave es la violencia, no importa si son maestros, si son médicos, si el problema que nosotros estamos teniendo como sociedad es que no podemos dirimir nuestras diferencias en un ámbito de respeto y en un ámbito de construcción superadora de esa situación. Claro. Se ve agravada la docencia por lo sensible, porque hay un menor, porque hay una familia, porque hay una mujer ejerciendo esa profesión, pero no estamos exentos, creo que de la violencia en general que se vive. Usted a través de estos años de docente ha visto, digamos, ¿ha faltado algún papel en la escuela? Por ejemplo, el papel que desempeña el área que debería estar formada por psicólogos, psicopedagogos y asistentes sociales. ¿Cómo en algún momento dejó de funcionar, funciona deficientemente? Por eso tendría importancia, porque el maestro está en el aula, pero hay áreas que tienen que acercarse a las familias y entonces ahí requiere un equipo especializado. ¿Esos equipos estuvieron alguna vez, no estuvieron después, volvieron a estar? Esos equipos estuvieron hasta 1991. Santa Cruz hasta ese año era una avanzada respecto del resto del territorio. Habían cada 2 escuelas un asistente social, un psicólogo, un psicopedagogo. Entonces esos equipos contenían a la familia, nos daban herramientas a los docentes. Después en la primera gobernación del extinto presidente, en la reestructuración del Estado, sacó esos gabinetes, los dejó sin trabajo y las escuelas sufrieron un retroceso porque, bueno, las familias cuando tenían que ir a buscar y la escuela tenía que salir a buscar a la oferta de la salud pública estas personas. Y bueno, sí se nota, una escuela que tiene un gabinete, el docente tiene patas donde apoyarse, porque el docente no está en condiciones. El docente lo que puede hacer es detectar, observar y indicarle a otro que hay algo que le parece que no está bien. No diagnostica, pero sí puede leer muy bien como un síntoma. O sea que eso sería, esa existencia de esos gabinetes con personal calificado sería, digamos, aquel elemento que puede pacificar el conflicto, diríamos. O sea, que el conflicto va a existir, pero que no se desarrolle en forma violenta. Claro, porque, y no solo en forma violenta, sino que si hubiese un conflicto, serían otros los que estarían para dirimirlo, porque sería la asistente social, la psicóloga y la psicopedagoga la que intervendrían con la familia. Entonces sacarían el ámbito áulico de esa situación, donde la maestra solo estaría enfocada en trabajar con ese niño en lo que es el aprendizaje y bueno, las cuestiones sociales y las interacciones en el aula. Sí sería un factor que descomprimiría muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo como docente detecto que un niño tiene problemas de aprendizaje o tiene ciertas dificultades a la hora de manejar sus relaciones sociales, yo informaría esto al gabinete y sería el gabinete el que
llame al padre, intervenga con el padre, entonces el conflicto no estaría conmigo, estaría, en caso de haberlo, con otra parte de la escuela, entonces se preservaría no solo la relación de maestro con la familia, sino también que al docente se le pueden brindar mayores herramientas y trabajar in situ. No es lo mismo que yo detecte un niño con alguna dificultad, se le informe, porque lo primero que tengo que hacer es obviamente informárselo a mis directivos autorizándome a informarle al padre, y muchas veces es el padre el que tiene que ir a buscar al psicopedagogo, al psicólogo. O sea que al Estado le faltan herramientas. Le faltan herramientas que las tuvo. Es un problema de darse cuenta que hace falta. Recién ahora, hace 2 años, han ingresado en las escuelas secundarias los asistentes sociales. Las escuelas secundarias sí tienen psicopedagogos y asistentes sociales, tienen equipos dentro de las escuelas, pero las otras áreas, los otros niveles también son muy importantes, porque no solo para detectar síndromes, no sé, como de el autismo o trastornos en el lenguaje, sino también poder intervenir cuando en una familia las relaciones no están del todo sanas. Las primeras manifestaciones son a través de las conductas de los niños. Si nosotros tuviéramos estos gabinetes en los jardines de infantes, cuando uno advierte que hay un niño que por ahí se maneja, no sé si de manera inapropiada, pero bueno, tiene algunas conductas que llaman la atención, uno podría detectarlo muy temprano y poder advertir si en esa familia hay problemas de violencia. Claro. Entonces, cuanto más temprano se intervenga, es mucho mejor. Quiere decir entonces que le agradecemos mucho su opinión y su experiencia, porque usted, reviste el triple carácter: ser una vecina de la ciudad, una madre de familia y una docente. Sé que ese triple carácter lo ubica en la realidad. Pero se me ocurre una idea con esto de la ley del alcance de todo. Hay un gran activismo judicial para muchas medidas, ¿no?, de diverso tipo. Amparos que se refieren a diversos ámbitos. Incluso hay amparos que tramitan hoy que se refieren al transporte de gente desde lugares que resulta difícil llegar a la escuela. Pero me parece que podría ser que ese activismo judicial en Santa Cruz se ocupara quizás de requerir al Estado la formación de esos gabinetes que en su momento tuvieron muy buen resultado para trabajar en todas las escuelas, no haciendo diferenciación de niveles, porque quizás es importante que empecemos por el jardín infantil y el primario, si ya hay algo en los secundarios, sí hay, para volver a ese antiguo pero moderno y útil sistema, y quizás la sociedad podría, entre tantos reclamos, solicitar que esas instituciones de gabinetes que contuvieran elementos para la atención psicológica, la atención psicopedagógica y la asistencia social fueran una cuestión a establecer obligatoriamente y que el Estado lo proveyera, lo organizara, que va a significar un costo, pero también un gran ahorro de conflictos. Quiere decir que esa sería un poco la conclusión de la conversación que tenemos hoy con la señora María Luz, con la cual hemos podido ver, digamos, un panorama muy rápido, porque los tiempos de la televisión son cortos, pero creo que sería interesante que los padres y hasta los docentes y las organizaciones las cuales pertenece pensaran si esa institución de los gabinetes no es una necesidad social urgente para que las escuelas puedan funcionar con normalidad, cumpliendo su función educativa, dejando al maestro que pueda hacer su trabajo y a su vez auxiliando a la sociedad en sus deficiencias y conflictos. Creemos que esa ley sería precisamente poner una ley útil al alcance de todos.